Bueno, como todos ustedes saben, la manera de fijación, la forma en la que la lengüeta es unida al peine, es mediante un remache. El remache no es una unión perfecta, es de rigidez parcial. La unión que se genera entre estas dos piezas es de una rigidez parcial, no es perfecta. Y tiene un coeficiente que se llama coeficiente de empotramiento, que es una manera de calcular la rigidez entre esas dos uniones. Dentro de todos los tipos de empotramientos, el remache no es la más rígida. Y no está mal que sea así, pero uno lo que tiene que saber es que con el tiempo, esta unión entre la lengüeta y el peine se va a ir aflojando. Ahí es cuando entra la mano del afinador. ¿Qué hacemos los afinadores con los remaches? Bueno, no podemos jugar mucho con esto, pero sí lo que podemos hacer es apretarlo. Nunca aflojarlo, pero sí apretarlo. Uno se da cuenta fácilmente, uno que tiene años en esto, se da cuenta fácilmente cuando el remache está original y no ha sido remachado, ¿sí? Y tiene el remache original de fábrica. A ver, no estamos hablando de cambiar el remache, sino de volver a ajustarlo, ¿sí? De volver a apretarlo para que vuelva a tener esa rigidez la lengüeta en este sector y pueda batir tranquilamente. Es imposible calcular cuántas veces ha sido remachado este remache, ¿no? Es imposible. Pero sí uno puede saber si ha sido remachado nuevamente después de la fabricación o no. Eso uno se da cuenta. Mientras más apretado esté, más plano esté este remache, menos longitud, menos tamaño tenga y más apretado, achatado esté, significa que lo han remachado más veces. ¿Qué significa eso? Bueno, por ahí que ha pasado por muchos afinadores. Antes se usaba mucho, antes de afinar, sí o sí remachar las voces. Hoy ya no tanto. Yo particularmente lo que hago es me fijo si las lengüetas están flojas o no, y ahí las remacho. Si no, trato de no remacharlas. Y les voy a explicar por qué. Cuando uno remacha y cambia ese coeficiente de empotramiento, no solamente cambia el ajuste que hay entre la voz y el peine, sino que también cambia la frecuencia en la que está afinada la voz. ¿Sí? Entonces, a menos de que sea necesario, mi política es no volver a remachar las voces a menos que sea realmente necesario. Porque cuando uno aprieta la lengüeta, la frecuencia de la afinación de la lengüeta suele subir bastante. Entonces, es importante tener en cuenta eso. A veces las lengüetas ya están muy gastadas y si uno las sube mucho para después volver a la afinación que uno desea, uno va a tener que gastar más la lengüeta, afinarla más. Y eso significa quitarle vida útil, años de vida a la lengüeta. Entonces hay que ser criterioso a la hora de remachar y cambiar el coeficiente de empotramiento. También es verdad, yo antes pensaba que era un mito, pero fui comprobando que es verdad, que cuando uno cambia el coeficiente de empotramiento entre la lengüeta y el peine, el timbre de esa lengüeta varía. No solamente la frecuencia, sino que el timbre varía, ¿sí? Que es el color con el que suena esa lengüeta. Que en verdad es una cuestión de los volúmenes de sus armónicos. Ahora voy a mostrarles rápidamente esta maquinita. Es una punzonera. Con esto se puede remachar las lengüetas. Es difícil por ahí con una mano hacer todo, pero ahí está. Uno golpea en este punto con un martillo y aprieta con un golpe el remache. Originalmente tengo entendido que lo hacían a martillo, lo cual tiene sentido porque realmente no hay mucha diferencia. Esto es mucho más prolijo, pero mucha gente utiliza esto. Pones acá, que te queda, al ser esto circular, tiene un punto máximo, que es el más alto, entonces permite golpear exclusivamente
sobre la base del remache y ajustar ahí sin que el peine se vea golpeado. Lo importante a la hora de remachar una voz es que el peine no se vea golpeado, que toda la absorción del golpe esté en el remache. No obstante, a riesgo de que se me haga largo el video, me gustaría explicar que cuando uno remacha voces, el peine absorbe un poco de ese golpe, sea como sea que lo remache, mientras más prolijo menos, pero igual, y tiende a ir agrandándose alrededor de cada remache. Cuando uno tiene peines de zinc, una de las cosas a favor que tiene el peine de zinc, una de las características, es que al ser más duro que el peine de aluminio, casi no se deforma. Pero el peine de aluminio, claramente cuando uno remacha una voz, la zona alrededor de la voz, del peine, suele expandirse, ¿sí? Y uno ve que por ahí ha pasado por malos afinadores y le han cambiado voces de manera poco cuidadosa, y ve que le han cambiado varias voces, y ve como el peine está todo deforme, ¿sí? En varios sentidos. Uno lo mira de acá y no está recto, y uno lo mira de acá y tampoco está recto el canto. Bueno, quería dejarles eso. Si les interesa, busquen qué es el coeficiente de empotramiento y les va a abrir un mundo.